¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Hace mucho que no publicaba ningún video, pero en algunos de los últimos videos donde estaba mostrando cómo usar ChatGPT de forma gratuita y que estuviera actualizado al día de hoy para hacer búsquedas, que es lo que más necesitan muchas de las personas si no son expertas en el tema, pues toda esta gente me decía, vale, yo quisiera instalarlo en mi teléfono, ¿cómo hago? Y ChatGPT tiene la opción de instalarse en los teléfonos. Pero después me decían, no lo puedo instalar porque es que no tengo suficiente espacio, me ocupa otra aplicación, todo esto. Y ChatGPT ha encontrado la solución para todos estos problemas y ha permitido o ha integrado ChatGPT dentro de WhatsApp para que podamos hacerle preguntas a él dentro de la aplicación de conversaciones que casi todos tenemos en el mundo. Así que les voy a enseñar hoy a instalarla y qué podemos hacer con ella muy rápidamente. Lo primero es que nos vamos a ir a una página web cualquiera, vamos a ir a Gmail o a Google más bien, vamos a google.com y en google.com vamos a aceptar todo esto, vamos a poner simplemente ChatGPT y WhatsApp. Aquí nos sale la primera opción. La abrimos, acá esta es de una página que nos enseña a usarla y aquí está la página oficial de OpenAI, la creadora de ChatGPT, y ya nos está dando aquí el enlace para entrar. Entramos ahí porque sabemos que es la página que está obviamente creando esto. La página está en inglés, si ustedes quieren normalmente ya aquí en la parte de arriba tienen traductores integrados, le ponen traducir a la página al español y en unos segundos simplemente se la van a poner en el idioma que ustedes quieran si así lo necesitan. Acá nos empieza a contar un poco de qué se trata, que es el 1800 ChatGPT, es un nuevo lanzamiento experimental para permitir un acceso más amplio a ChatGPT. Ahora puedes hablar con ChatGPT a través de llamadas telefónicas o mensajes de ChatGPT a través del WhatsApp en el 1800 ChatGPT sin necesidad de una cuenta. Interesantísimo y es lo que mucha gente estaba buscando. Entonces tengan en cuenta que ChatGPT nunca será el que inicie una llamada. Esto es importante. Recuerden que ahora lo quieren estafar a uno de cualquier modo o inicie una charla con ustedes en WhatsApp. Ustedes son los que tienen que iniciarla. Si ocurre lo contrario, alerta, seguramente los quieran robar. Puedes iniciar una conversación llamando al 1-800 ChatGPT y aquí nos pone el número que deberíamos guardar en nuestra agenda del teléfono para que nos aparezca como guardar cualquier número de un amigo, de un familiar o con un mensaje en Estados Unidos o Canadá a este. En WhatsApp de países compatibles, si le damos acá clic a los países compatibles nos aparecen casi todos los países de Latinoamérica. Andorra aquí al lado de España donde me encuentro yo, Argentina, bueno, están casi todos los países, esto es propaganda, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, por acá buscamos Chile, Colombia, Costa Rica, bueno, están casi todos los países de Latinoamérica, incluyendo también por ahí España, segurísimo que sí, PQRS, Spain. Aquí lo tenemos, así que podemos usarlo esto casi en cualquier lado. Si no lo pueden usar, déjenme en los comentarios, intentamos buscar una solución. Entonces también puedes iniciar una conversación en WhatsApp haciendo clic en este enlace o escaneando el código QR de aquí abajo, este código QR. Tengan mucho cuidado con este tipo de cosas porque recuerden que muchos de estos códigos ahora también los están haciendo para estafar a la gente, así que tengan cuidado de no escanear cualquier código de este tipo porque puede ser complicado. Como yo estoy en la página oficial y ustedes lo pueden hacer desde este mismo modelo, lo que voy a hacer en este instante es que voy a empezar a grabar la pantalla de mi cámara y voy a escanear ese código para ver cómo funciona. Entonces vamos a darle aquí a empezar grabación de pantalla. Micrófono activado, comenzar grabación de pantalla. Aquí estoy comenzando la grabación de mi pantalla. Desbloqueo mi teléfono, abro la cámara y en foto escaneo el código que estoy viendo en pantalla, WhatsApp, y automáticamente continuar al chat.
Hey ChatGPT, how is going? Le doy clic a enviar este primero y ya estamos conversando con ChatGPT. Ustedes están viendo mi teléfono aquí al lado de la pantalla en este momento y ya estás enviando un mensaje a ChatGPT, un asistente de inteligencia artificial. Al continuar, aceptas nuestras condiciones y has leído nuestra política de privacidad en openai.com. Las conversaciones pueden revisarse por motivos de seguridad. ChatGPT puede cometer errores. Revisa la información. Importante. Esto es muy importante, obviamente. Y hey, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Pues nos está hablando en inglés porque nosotros le hablamos, le preguntamos en inglés la pregunta que tenía automáticamente aquí de cómo estás. Si yo empiezo a hablarle en español, pues él empezará a hablarme en español. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Y me responderá seguramente en español. Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien. Bueno, vamos a parar esto acá. Vamos a dejar esto acá. Me alegra escuchar eso. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Y aquí ya podríamos empezar a tener una conversación con todo lo que las personas ya saben que ChatGPT puede hacer. Pero entonces hay que tener aquí en cuenta unas cosas. Voy a parar la grabación de pantalla. Detenemos la grabación de pantalla. Y vamos a ver acá qué nos dice esto. ¿Qué límites de uso se aplican cuando llame o mensajee al 1-800 ChatGPT? Puede hablar con ellos durante 15 minutos al mes de forma gratuita con un límite diario de mensajes de WhatsApp. Podemos ajustar los límites de uso en función de la capacidad si es necesario. Obviamente se están refiriendo a que si es de pago o no es de pago. Prorroguemos una vez a medida que se acerca el límite de información. Bueno, ¿tienes algún consejo para prevenir interrupciones, conversaciones de voz? Creo que eso todavía no está activado en este momento, pero esto sí es importante. ¿Qué capacidades no son compatibles con el 1-800 de ChatGPT? La mensajería de WhatsApp apoya actualmente solo las conversaciones de texto, por eso les decía que las de audio ahí arriba no me las tenía muy claras. Las características que requieren iniciar una cuenta de ChatGPT como búsqueda ChatGPT, chatear con imágenes y funciones de personalización como instrucciones y memorias no están disponibles actualmente, pero posiblemente las vayan a incorporar más adelante, que será muy importante. Esto ustedes saben que el desarrollo va a toda marcha, así que en cualquier momento puede que nos digan que ya está listo para empezar a trabajar con imágenes, o sea, crear imágenes por medio de ChatGPT, que ya se puede hacer en la parte web de la aplicación, que se implique, lo adhieran de una al ChatGPT. Y esto es supremamente importante, recuérdenlo. El corte del conocimiento para el 1-800 ChatGPT es del 23 de octubre del 2023. Esto está mal traducido. Recuerden que es una traducción automática, pero eso quiere decir que la plataforma que estamos usando aquí en este momento está solo alimentada con conocimientos hasta octubre del 2023. Recuerden el ejemplo que yo ponía antes en los videos anteriores, que vayan a verlos. Por ejemplo, si uno le preguntaba quién fue el ganador de, no sé, los Juegos Olímpicos que recién pasaron el año pasado y cosas así, pues no tendrá esa información porque no la han cargado y la irán cargando según cada año, o a menos que después, cuando ya se pueda uno suscribir a la parte profesional, pues ahí sí lo dejarán uno, digamos, que usar todas las partes actualizadas de la web. Pero si ustedes necesitan información actualizada, déjenmelo saber en comentarios e intentaremos buscar una solución, que siempre la hay, como lo que les mostraba en los videos anteriores también, para que lo pudieran usar conectado al internet y ChatGPT les diera información actualizada de primera mano. Normalmente este tipo de cosas las uso sobre todo para gente, ustedes saben que yo vivo en España, y la gente que para el otro canal que tengo, que es sobre migración, pues le hace muchas preguntas a ChatGPT, porque de esto he hablado en mis otras redes sociales. Así que esto para este tipo de personas puede ser indispensable, aquellas que quieran tener conversaciones o que busquen información rápidamente a través de WhatsApp para que les ayude con ciertas cosas. A mí me parece interesante, no hay que hacer mayores cosas, escanear el código o guardar el número telefónico que nos aparecía por acá como cualquier amigo de ChatGPT. Ustedes lo guardan con el nombre que quieran. Aquí nos aparecía el número 1-800-242-8478, simplemente lo guardan, le ponen mi amigo íntimo, ChatGPT, lo llaman como quieran y ya tienen la opción de comenzar una conversación con
esta aplicación de inteligencia artificial. O si no, pues aquí en este momento está saliendo el código QR de la página oficial. Recuerden, tengan mucho cuidado cuando escaneen este tipo de cosas porque corren muchísimos riesgos. Lo mejor es que vayan ustedes directamente a la página de ChatGPT, hagan su búsqueda, vean su código QR directamente en la página de ChatGPT y lo hagan directamente, así no tienen ningún problema. Ojalá esta información les sea muy útil. Si ha sido así, por favor, ya saben, déjenme un like, suscríbanse al canal y espero vernos muy pronto porque empezaré a generar nuevamente contenido muchísimo más seguido que les va a interesar a todos ustedes. Gracias, chao, cuídense mucho.